Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5.955-2013, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Héctor Lochoc, en quien significó personería contra la registradora general de la propiedad de la zona central. La secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y en la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 20 de agosto de 2013, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual las partes se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. En este caso, se impugna como primer acto reclamado la anomalía en una inscripción que data de 1925, en base a un documento que fue supuestamente emitido en 1892, argumentando las accionantes, entre otros, la inexistencia de documentos de soporte. De dicha finca se derivan muchas otras, solicitando las postulantes que se declare la cancelación definitiva de todas las fincas a efecto de que puedan tramitar en las oficinas respectivas el reconocimiento a su derecho de propiedad ancestral a través de un título oponible frente a terceros. Respecto al primer acto reclamado, las pruebas diligenciadas provocan la existencia de sospechas graves sobre la existencia de posibles anomalías en los documentos que motivaron la primera inscripción de dominio de la finca tantas veces relacionada. Sin embargo, la falsedad aludida no fue probada en forma indubitable, requisito necesario para poder otorgar el amparo en forma plena. Este caso es complejo, dado que se probó la falsedad de documentos que motivaron ciertas inscripciones de dominio, pero no el primer acto reclamado, que sería en todo caso el que podría habilitar a que los postulantes pudieran adquirir la titularidad de dichas tierras al cumplir con los requisitos establecidos en la ley. En este caso, no es procedente cancelar las inscripciones registrales a partir de la inscripción motivada por la presentación del testimonio de la escritura pública número 40, dado que en dicho caso se le restablecería el derecho de propiedad al señor Carlos Enrique Estrada García. Los efectos del amparo deben ser restituir el derecho violado al amparista, situación que no se vería cumplida en este caso, provocando efectos no procedentes a través de la acción promovida. La acción de amparo, en este caso, de ser otorgada, debe beneficiar al quejoso y no a terceras personas que no han sido parte en el proceso. Por tales razones, es preciso otorgar el amparo reducido a preservar el derecho de las postulantes a acudir a la vía jurisdiccional debidamente asegurada, en cuanto a que las fincas a que se ha hecho relación no sufren alteraciones registrales durante un tiempo prudencial para que puedan preparar su demanda, recabar las pruebas y, en general, toda actividad que les garantice acudir a los tribunales en solicitud de reconocimiento a sus derechos y, como consecuencia, se dicte el fallo en ley. El Banco GIT Continental y Financiera GIT Continental Sociedad Anónima argumenta que la parte actora carece de legitimación para promover esta acción, ya que carece de interés legítimo, y en este caso los hechos aducidos por los postulantes devienen de un derecho de propiedad sobre tierras ancestrales, conflicto en materia de derechos humanos. Señalan también que el amparo es extemporáneo, ya que transcurrió en exceso el plazo para interponer amparo desde que tuvieron conocimiento del acto que causa agravio. El artículo 39 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad como un derecho inherente a la persona humana. Sin embargo, al integrar dicha norma con el artículo 67 del mismo cuerpo legal, se determina que el Estado también reconoce el derecho a las tierras de las comunidades indígenas o cualquiera otra forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria. Es por ello que el Banco GIT Continental y Financiera Continental Sociedad Anónima no pueden argumentar en este caso que los amparistas carecen de legitimación, ya que, como se ha expuesto la Corte Interamericana, el otorgamiento de la personería jurídica sirve únicamente para hacer efectivos los derechos ya existentes de dichas comunidades. En cuanto a la temporalidad, este tribunal estima que en el presente caso no puede comentarse extemporaneidad como en casos anteriores, pues en el presente caso los hechos indicados vinculados a los medios de prueba aportados inducen a presumir que puede haber concurrido falsedad
que originó tales inscripciones de dominio inscritas en las fincas relacionadas en la sentencia, lo cual amerita su protección, pero reducida según valoración que hace este tribunal al límite del tiempo adecuado para preservar su derecho de accionar la tutela judicial en la vía correspondiente, evitando que puedan operarse otras inscripciones en tanto no haya decisión sobre el caso. Al resolver, declaró: otorga amparo en forma parcial solicitado por las comunidades indígenas ancestrales postulantes, las restablece en la situación jurídica afectada y deja en suspenso en cuanto a las amparistas durante el plazo de 2 años contados a partir de la firmeza de este fallo, los efectos que se deriven de la primera inscripción de dominio de la finca 1371, folio 206, libro 2 de Izabal, la primera inscripción de dominio de la finca inscrita al número 1291, folio 163 del libro 43 de Izabal, la primera inscripción de dominio de la finca 1293, folio 165 del libro 43 de Izabal, y todas las operaciones registrales derivadas de las anteriores que dieron origen a las fincas que en la parte resolutiva se señala. Se combina a la autoridad impugnada a dar exacto cumplimiento de la sentencia en el plazo de 5 días, no se hace especial condena en costas. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes harán uso de la palabra que cuentan con 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia o inexistencia de los agravios que les ocasionan. Deben dirigirse al tribunal, alegar en forma oral, abstenerse de hacer uso de cualquier escrito, salvo autorización del señor presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos, precisos en su exposición, abstenerse de expresiones irrespetuosas con relación a las partes o al tribunal. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra solicitante del amparo, apelante y solicitante de la vista pública, Héctor Licó Choc, en quien se indicó personería, quien hará su exposición en su idioma por medio de su traductor Esteban Hermelín, quien actúa con el patrocinio del abogado Sergio Manfredo Beltetón de León, con quien compartirán también el Peguela que muy se el ol, Sashkabal por Dios, la es por esa de Ángel, la ili Cabale por Héctor y Cochón, y Talesa, Santa Cruz, el Estori Zabal, la ili representante legal y Oaxaquit, y Calebal, y Natalisa Litzula, Re Amaya Achit. Primero un saludo por parte de la comunidad Sierra Santa Cruz, en nombre del formador creador que estamos hoy acá. Tenemos un saludo de las 8 comunidades más los restantes que aún no están registrados todavía en la municipalidad del Estor. El Héctor Licó, originario de la comunidad Sierra Santa Cruz, Maya Cuchí, y él está acá el día de hoy para expresar todo lo que traemos de la necesidad de la Sierra Santa Cruz. Sashkabeli, Alebali, Oaxaquit, Alebali, Oaxperique, registrar la municipalidad de Estori Zabal, Oaxaca, La Llorona, a Las Quebradas, Santa María La Llorona, a Chipunir, a Jalaute, San Marcos, Zapotá, Río Quichán, a Nebali, registrada, Chiquiri Pocolcap, pero cualquier kits común, con más Chiquiri Alebal, y afectadas a Naleba, a Pun, y tranquilidad y bien, total discutir que es la ley. Contamos más de 23 comunidades de la Sierra Santa Cruz. Los que están actualmente registrados por parte de la municipalidad son 8 comunidades. A nombre de las 8 comunidades vienen de La Llorona, Jalaute, Chipunit, está la comunidad de Cesantul, está la comunidad de Santa María. Entonces, ellos son los que, mandato de Héctor, representan la comunidad de los 23. Utashkabali como ni la ina cualcoy la ole a registrar la ola el charé ni la fe de Sierra Santa Cruz y 247 caballeros estimadas a 100 caballeros la ola el charé o para cualcoy disfruticanguil se la es y cualquier sale con vida. Los 247 caballerías somos los dueños, porque ahí vivimos
y ahí estamos. Y creo que nosotros sabemos muy bien que las 23 comunidades no estamos inventando, que somos los dueños de esas tierras, porque ahí nacimos, y ahí crecimos, y ahí estamos. Numena, mil cristianos de cuán granza de quiche, utkawa jogos llevada la ola echere, utiliza anza de tia 60 se oxes, y si ve que tana achigua, arrange camsi, utsaditia 1981, se camsi que tana achigua, sadik la irola, o para la Juan, la canal se shnaerula es, y cualquier se la cualquiera. Nakakohok patrole rukina la esquivando la tranquilidad se aeropuerto. Conformamos más de 5,000 hombres, mujeres y niños que vivimos en las comunidades de Sierra Santa Cruz. Desde el año 60 empezaron a analizar y a revisar toda la situación de las comunidades, y ellos son los dueños, pero a través de eso ellos tienen documentos, incluso todos los abuelos y abuelas, que ellos son los que pertenecen, dueños. Entonces ellos son los que vivían, y esos, lo que decía, hombres y mujeres, y por esa razón nosotros vivimos en la comunidad, somos parte de la naturaleza. En Justificana, en 1981, se cancela Canada Chigua, se Jantalesh Chiris y Cato. Hokana la O, la Ohoni Kwakwai, y que se Mungudo Ekta. To wakola imahula to porque crédito la hora la demanda. A raíz de eso, los abuelos y abuelas en 81, fueron masacrados, sus familias, sus papás, sus hermanos, por defender de la madre tierra, donde ellos comen, donde ellos viven, y esa razón pues el resultado que ellos fueron masacrados. Y ellos deja claramente que nosotros en ningún momento nosotros vamos a salir de la tierra Santa Cruz. Sabemos que somos los dueños legítimos y que vivimos ahí. Entonces nosotros vamos a defender hombres y mujeres, porque ahí la vida nos da la madre. Mengutangana kanila transport ha angke ilokina akakoli sa anak kita juam di kice anak kiri ila kafe un di tot ha ale ko sekagi hokana muguto eta nakakana sa isna elula na teji kita tranquila y cualquier sa de cuantidad. Decimos somos parte de la naturaleza, la vida, el agua, la montaña, los animales. Decían que somos parte porque ahí vivimos y compartimos, y queremos nosotros dejar claramente en cada instituciones de que estamos acá que nosotros no vamos a salir y vamos a defender, porque incluso ahí donde nosotros nos alimentamos de sus hijos, y creemos que el aire, el agua, la montaña somos parte, y por esa razón nosotros no tenemos ningún momento de decir que nos vamos a retirar de la comunidad, porque ahí nomás lo pedimos de ustedes que solucionen este problema que tienen con las empresas, que ellos piensen que son los dueños, pero en verdad somos dueños, somos nosotros. Kirain kampian ina patolog sa eruto estudio e curso e atimong amok barema ali la beresike aati kisonat kun kwa aati seo kana tranquila. Así que muchas gracias, son los que nosotros podemos expresarnos, los legítimos dueños, y creemos ahí con el acompañamiento de los abogados, y también decía la organización también que da acompañamiento. Muchas gracias, y esa es nuestra palabra que estamos brindando, y le dejamos a sus manos de ustedes, y que nosotros ya dejamos claramente que nosotros vamos a defender nuestra vida. Magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, nos dirigimos a ustedes con todo respeto, en calidad de abogados, directores y procuradores de las comunidades que se mencionan y se indican en el escrito tanto del amparo originalmente como en la petición del amparo que ustedes están conociendo en estos momentos y estarán en su oportunidad resolviendo. Consideramos que los honorables magistrados de la Sala Tercera y Magistrada
presidenta de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, hicieron consideraciones y valoraciones muy importantes, no solo para este caso, sino para la historia judicial de Guatemala, al haber establecido y haber acreditado y reconocido como el Estado, como el Estado que ellos representaban en ese momento, la calidad de sujetos de derecho de estas comunidades indígenas. Creo que no es la primera vez que esto se hace por un tribunal, por un órgano jurisdiccional, pero creemos que es sumamente valioso que se haya hecho esta prueba por el tribunal, lo que les valió una campaña que ustedes conocen, me imagino, porque salió por los medios de comunicación, tildándolos de un montón de situaciones por el simple hecho de haberse atrevido a reconocer, en primer lugar, el derecho a la existencia de estas comunidades indígenas. En segundo lugar, el derecho a tener la posibilidad de acceder a la justicia, en este caso a la justicia constitucional. Y en tercer lugar, a reconocer el derecho a sus tierras ancestrales, que es el punto toral de este amparo. Consideramos entonces valiosa esta sentencia de la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Civil, que también recoge y aplica, como debe de ser por todos los órganos jurisdiccionales del país, ordenamiento jurídico de rango constitucional que se le otorga el artículo 46 y 44 de la Constitución Política en materia de derechos humanos relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Ese atrevimiento es lo que les ha costado a ellos una serie de situaciones de todos conocidos. Luego, diferimos de ellos en cuanto a que se nos otorga un amparo parcial y no el amparo a la protección plena o total de esta disyuntiva, de esta demarcación que es muy sui generis, muy especial de esta Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en el sentido que diferencia o hace dos grandes distinciones en cuanto a otorgar el amparo profesional para proteger el derecho de la propiedad privada contenido en el artículo 39 de la Constitución Política, que dice que hay una protección plena o total cuando es evidente la falsedad y se llegan a la plena convicción de la falsedad de los elementos que se aportan como prueba y que acreditan la falsedad de los documentos que acreditan el supuesto título que se impugna por la ley del amparo. Si señalan como caso específico, como ejemplo, para establecer esa protección plena o total, la falsedad o la inexistencia, por ejemplo, de la persona o del titular del derecho de propiedad. En este caso, nos tenemos que referir al señor Carlos Enrique Estrada García, quien comparece en una escritura pública en donde se desmembran la finca original 1371, fue 206 del libro 2 de Izabal, con una cédula que no existe en el ordenamiento jurídico guatemalteco, específicamente en el acuerdo ministerial de fecha 7 de marzo del Ministerio de Gobernación, que establece aquel famoso listado de las letras y números y numeraciones e identificaciones por departamentos de las cédulas de vecindad. Por ejemplo, él se identifica con el número de cédula J-1 y dice ser del municipio de Puerto Barros, lo que no puede ser. Todos sabemos, por práctica personal que hemos tenido, que en Izabal, en Puerto Barros, el número es el Q18. Solo con eso podemos partir y llegar a una conclusión de que no existe jurídicamente ni físicamente llegó nunca a existir el señor Carlos Enrique Estrada García. Por otro lado, el señor Estrada García, en el momento en el que supuestamente le fue otorgado su derecho de propiedad a través de un acuerdo gubernativo también inexistente, porque jamás apareció en el diario oficial del Diario de Centroamérica, de acuerdo a investigaciones que se realizaron de parte de la Secretaría de Asuntos Agrarios y de parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria, tendría que haber tenido 2 años en el momento en el que le fue adjudicado su terreno por medio de acuerdo gubernativo. De acuerdo a las fechas en cuanto a que fue otorgado, lo que nos lleva también a una conclusión muy importante. Supuestamente es el presidente de la República de Guatemala, el general Lisandro Varías, quien gobernó de 1886 a 1892, que en 1925 otorga este acuerdo gubernativo, es decir, más de 25 años después de su muerte, de su fallecimiento. Es físicamente, jurídicamente imposible que esto haya sido hecho. En consecuencia, estas son, junto con la inexistencia de la persona
la inexistencia del acuerdo gubernativo, el hecho de que no existe el acuerdo gubernativo, son evidencias plenas dentro de las muchas evidencias que ustedes tienen oportunidad de revisar, porque en este caso solo estamos ratificando nuestro recurso de apelación en todo su contenido y en sus peticiones de forma y de fondo, pero ahí podrán ustedes analizar con estos que le hemos puntualizado la inexistencia de la persona y por lo tanto la evidente falsedad de la inscripción de dominio de la finca que se impugnó en primer lugar por falsa. Y en consecuencia se tipifica, digamos, esa vertiente que se ha sentado jurisprudencia de parte de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a las formas de que se puede otorgar amparo y en los casos de protección al derecho de la propiedad. En este caso se nos otorga el derecho a propiedad, el amparo del derecho a propiedad de forma parcial, mandándonos a 2 años para preparar un proceso ordinario en la jurisdicción ordinaria para ver si por ese medio logramos lo pretendido. Sin embargo, señor presidente y honorables magistrados, también la inscripción de esta finca adolece de legalidad por cuanto que no se calificó que de conformidad con el artículo 3 del decreto 416 de fecha 20 de noviembre de 1988 se establecía un límite para el otorgamiento de la cantidad de tierra que se otorgaba a los particulares. En este caso no podía exceder de 30 caballerías. O sea que no falló o no tuvo el registro general de la propiedad, no cumplió con su función calificadora, y en ese caso también, por ese motivo, es evidente la ilegalidad y la falsedad de este título, lo que nos da la posibilidad de acudir a la vía del amparo y que se nos otorgue el amparo de forma total o plena, como se ha establecido anteriormente por jurisprudencia de esta misma Corte. Fíjese, honorables magistrados, que se habla en ese acuerdo gubernativo por la investigación realizada por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, que se hace se otorga por medio de una subasta pública a título gratuito, lo que es un oxímoron, se dice en literatura, una contradicción total. No puede haber una subasta a título gratuito. Esa es otra de las ilegalidades que podrían, junto con las demás, llegar a constituir la falsedad plena, llena los registros para que se dé la primera vertiente que exige la Corte Constitucionalidad por su propia jurisprudencia para declarar la protección total en este caso. ¿Cómo hacer que 247 caballerías de terreno se den en pública subasta a título gratuito? Es inconcebible. Es decir, como dice la jurisprudencia de la Corte Constitucionalidad anteriormente, dice, cuando los elementos lleguen a concluir que es evidente la ilegalidad, que es evidente la falsedad, entonces se otorgará el amparo pleno, la protección constitucional plena, dejando sin efecto las inscripciones originales y todas las que acarrean y las negociaciones que se dieron en base a esta. Otra de las irregularidades fundamentales que estamos dando, honorables magistrados, solo las fundamentales, consiste en que el folio en donde aparece la finca 1371 se le antepone el numeral 1 y entonces se vuelve 1371. Eso consta en el acta elaborada por la Secretaría del Registro General de la Propiedad Inmueble, que consta como prueba también dentro del expediente de amparo, en donde la Secretaría del Registro General de la Propiedad Inmueble llega a la conclusión de que por la evidente, ellos incluso a priori, sin ser tribunal, pero ellos lo asumen administrativamente, llegan a la conclusión que por la evidente ilegalidad que supone la posible usurpación y la posible despojo de bienes propiedad del Estado enseguidos en ese momento, se suspende toda operación de esta finca, y así queda en el acta y ahí queda y está acompañada como prueba. Porque ¿cómo hace? Se le antepone el número 1
al 371 y se vuelve entonces ya no 371, sino que se vuelve 1371. Esto es otro elemento para darnos la protección plena total, dejando sin efecto la finca originalmente inscrita, que pretende despojarnos de la propiedad ancestral de nuestros defendidos. En esa misma acta, honorables magistrados, consta que fue arrancado el folio de esa finca. Es decir, como que se quiso borrar las pistas de esta situación y no dejar cabos sueltos. Indica entonces esa acta que es un hecho que no es usual, porque se trata pues, precisamente de la primera institución de dominio y de dos fincas distintas. Es decir, aparecen dos fincas distintas en un mismo folio como primeras instituciones de dominio, cosa totalmente inusual. En cuanto a estos hechos probados, honorable Corte de Constitucionalidad, tenemos entonces que se establece en existencia la presunta persona o el presente titular del derecho original de la finca 1371, desde donde se desprenden todas las demás desmembraciones, no la redundancia, que son ahora los terceros interesados, sus titulares. También existe inexistencia del presunto acuerdo gubernativo y se da la antítesis de una subasta a título gratuito en la misma. Se recuerda al abogado que se ha terminado su tiempo, tiene 2 minutos para formular sus conclusiones. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto entonces, además, por último, reitero que se violan normas prohibitivas expresas, como lo es la inscripción de más caballerías de las que se podrían hacer en ese tiempo. En cuanto a la propiedad ancestral, a través del antecedente y estudio histórico que se formula en nuestro memorial de amparo, se evidencia la preexistencia de las comunidades quechís antes identificadas por el amparista, siendo lo único que falta en este caso es el reconocimiento que debe hacer el Estado de conformidad con la normativa de rango internacional vigente y que debe ser positiva, conformidad con el artículo 44 y 46 constitucionales, en cuanto a que se le debe reconocer la propiedad y sus derechos a estas comunidades. La propiedad ya la tiene, ya son preexistentes, y solo ese hecho de conformidad con la ley internacional de defensa de los pueblos, de los derechos humanos, los pueblos indígenas, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les otorga ese derecho de propiedad. El derecho de propiedad no es solo para personas particulares con su registro en la propiedad inmueble. Al adherirnos a los tratados convenios antes relacionados, estamos dándole el reconocimiento a estos terrenos a las comunidades indígenas. La jurisprudencia es abundante en esta materia, y dentro de la jurisprudencia también de la Corte de Constitucionalidad se adaptó y se aceptó en recientes sentencias lo que es el bloque de constitucionalidad, que nos permite, de conformidad con el artículo 44 y artículo 46 constitucionales, tener a estos instrumentos como instrumentos vigentes en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. En consecuencia, solo por último, señor presidente, le pido todas las disculpas del caso, al no existir mecanismos judiciales y jurídicos que permitan a las comunidades acceder a la justicia por la vía ordinaria, en virtud de que no son instrumentos que pudieran darle certeza a sus pretensiones, sino que existe la jurisprudencia de la propia constitucionalidad en cuanto a la defensa del derecho a propiedad por la vía del amparo, ante la inexistencia de estos mecanismos en cuanto a la propiedad ancestral de los pueblos indígenas, es que acudimos de amparo. Precisamente por eso se llama recurso constitucional extraordinario del amparo. Se justifica plenamente nuestro acceso a la vía constitucional ante la carencia de otros mecanismos que nos permitan acceder a justicia de forma pronta, eficaz, cumplida. Señor presidente, llevamos más de un año desde que se planteó el amparo en la pasada tercera apelación. No sé cuánto va a tardar esto más aquí en apelación. Un ordinario, ¿cuánto tarda en apelación? Con todas las características que el proceso ordinario tiene en estos casos. Por eso que acudimos a ustedes como representantes del Estado a pedir justicia y que se nos acceda de la forma debida. Consecuencia, señor presidente, únicamente solicito disculpas por haberme excedido un poquito del tiempo, pero creo que el asunto vale la pena. Está poniendo a prueba el sistema de derecho, de si existe o no protección para los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué nos queda? También dijo don Héctor, y
notificó. Esta es la última instancia que tenemos, que lo cierre. Ahí estamos, señor presidente, en sus manos dejamos este asunto y confiamos en ustedes únicamente. Corresponde intervenir a la Asociación Comité de Unidad Campesina por medio del representante legal Rafael González López, quien actúa con el patrocinio del abogado José Alberto Domingo Montero. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señoritas magistradas, señores magistrados. Un saludo al Comité de Unidad Campesina CUC. Mi nombre es Rafael González. Yo actúo como representante del Comité de Unidad Campesina CUC. Soy de origen cachiquel. Quiero, en primer lugar, dar un resumen sobre lo que es la organización del Comité de Unidad Campesina CUC. El Comité de Unidad Campesina es una organización de indígenas y ciudadanos pobres, donde están participando hombres, mujeres y jóvenes. Nuestra organización es reconocida a nivel nacional e internacional por sus actividades que realizamos en reivindicación a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Llevamos más de 35 años de lucha por reivindicar esos derechos y en estos casos por defender la madre tierra y el territorio. No ha sido muy fácil, ha sido muy difícil. Hemos tenido que enfrentar asesinatos, persecución judicial, compañeros, compañeras en las comunidades que están detenidas, otros han sido asesinados. Para entender este caso de la Sierra de Santa Cruz y sus comunidades que están asentadas desde hace muchos años, tendríamos que hacer un análisis histórico de estas tierras y de la situación de Guatemala, porque lo que padecen las comunidades actualmente en la Sierra de Santa Cruz tiene un origen, y precisamente ha sido desde cuando vino la invasión española a nuestro país, que trajo dolor y muerte, persecución, destrucción de los bienes de las comunidades en esos tiempos, quema de nuestros libros sagrados, asesinato de los dirigentes en esos tiempos, y nos dejó como secuelas la represión, la explotación, la marginación y el racismo. Precisamente por eso es que eso prevalece todavía en las comunidades, en este caso la Sierra de Santa Cruz. Pero a partir de ahí también la reforma liberal en los años 1871 fue una forma también de cómo cambiar la fachada de la democracia que se habla en nuestro país, pero también trajo en esos tiempos la explotación, porque entró la energía eléctrica, los ferrocarriles, el cultivo del café y otros productos, pero siempre se siguió produciendo a base de mano de obra barata. Y eso hoy por hoy se mantiene todavía. Hay aprovechamiento de la mano de obra barata y es lo que nos trae las empresas en estos tiempos. Por ejemplo, las mineras, las hidroeléctricas, los monocultivos como la palma, la caña, el hule, que utilizan manos baratas de hombres y mujeres, y en base de eso explotan y se enriquecen unos pocos, y precisamente a partir, digamos, de que se implementa de una guerra de 36 años en nuestro país, la Sierra de Santa Cruz fue adquirida por militares, y a partir de ahí, de lo que ya mencionaba el señor de la comunidad, es que ellos fueron masacrados en su comunidad. Y en ese sentido es que nosotros hemos hecho ya un análisis no solo jurídico sino político de estas comunidades en la cual están asentadas las 23 comunidades de la Sierra de Santa Cruz, y hemos entendido que la adquisición por parte de las empresas banqueras y madereras son anómalas, y que las comunidades ancestrales que han vivido ahí son los verdaderos dueños, ya que les asiste el convenio 169 de los pueblos indígenas y privadas.
nosotros, con todo respeto hacia ustedes, sí solicitamos y dejamos en sus manos para que se haga justicia. Sabemos que la prevalecencia en nuestro país de tanta muerte por desnutrición, por enfermedades que se curan, es por falta de alimentación sana. Y en las comunidades indígenas, si hubiera asistencia técnica, hubiera asistencia crediticia, las familias pudieran producir sanamente para el consumo interno, pero también para el país. Lastimosamente eso no se da en nuestro país y por eso hay muchas muertes. En varios departamentos del país se declara que hay hambruna, pero el pueblo de Guatemala y principalmente las comunidades indígenas podemos trabajar y podemos producir. Entonces, en el caso de la Sierra de Santa Cruz, son 23 comunidades abandonadas. Ahí, si van ustedes un día a ver, no hay caminos. Ellos tienen que caminar de 6 a 8 horas para sacar su cultivo o su producción. No tienen asistencia médica, no hay escuelas, y si hay, pues ellas las han construido a base de su esfuerzo. No tienen energía eléctrica, no hay agua potable. Entonces, prácticamente esas comunidades han estado abandonadas desde el siglo pasado. Por eso, hoy estamos aquí para pedirles a ustedes encarecidamente de que se haga justicia. No puede ser que 2 o 3 o 10 empresas puedan dejar con hambre a 5,000 personas de esta sierra en donde ellos han vivido, y ahí han muerto sus abuelos, sus padres, y ahí están ellos sobreviviendo ante la inclemencia del tiempo y la situación que prevalece en nuestro país. De ustedes depende de que no sigan muriéndose más niños, más mujeres. Creemos que a través de ustedes podría llegar la justicia, porque en sus manos está la justicia, y creemos que ustedes la pueden hacer, siempre y cuando también entiendan la problemática que afectan a las comunidades, en este caso en la Sierra de Santa Cruz. Y por eso pedimos que el derecho de amparo que se ha planteado, que no sea de 2 años, que se dé un recurso de una vez, que sea en su totalidad en beneficio de las comunidades. No estamos diciendo nosotros que va a ser en beneficio de algunas 2 personas, sino en beneficio de las comunidades. Solicitamos que se dé de una vez con lugar este amparo definitivamente. Muchas gracias. Honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, tengan buenos días. En mi calidad de abogado del tercer interesado, Comité de Unidad Campesina CUC, pretendo hacer los siguientes planteamientos. Con la autorización correspondiente del señor presidente, voy a hacer uso del documento que tengo aquí a la vista, ya que tengo algunas anotaciones de algunos artículos que voy a citar entre los presentes alegatos, así que solicito su autorización para poder leerlos. En la parte pertinente abajo. De acuerdo, muchas gracias, señor presidente. Como ya lo indicaron las personas que me antecedieron, esta representación se va a referir a lo concerniente a la legitimidad activa que tienen las 8 comunidades indígenas mayas quechí, que proceden a interponer esta acción constitucional de amparo en relación a lo que ya se ha manifestado. En ese sentido, señores magistrados, quiero indicarles que efectivamente, al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 del Código Municipal, las comunidades quechíes solicitan ante el municipio, ante la municipalidad de Nestor, departamento de Izabal, su reconocimiento como comunidades indígenas ancestrales quechís, las cuales les fueron otorgados en pleno reconocimiento de su tenencia y posesión
de las tierras que legítima e históricamente han poseído por tantos años. En ese sentido, me permito indicarles que esa legitimidad, como ya se dijo, tiene base legal en lo preceptuado en los artículos 44 y 46 de nuestra Constitución Política, referentes el artículo 44 a los derechos inherentes a la persona humana, en cuanto a que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Y en su artículo 46, que establece plenamente la preeminencia de los tratados y convenios en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. Y a esa cuenta traigo a colación lo que para el efecto regula el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que se refiere a lo preceptuado en su artículo 8, que indica que al aplicar la legislación nacional de los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dicho cuerpo legal también establece en el artículo 14, numeral 1, que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. En ese mismo artículo, en su numeral 2, establece que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Dicho cuerpo normativo también en su artículo 15, numeral 1, establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de los pueblos a participar en la utilización y conservación de dichos recursos. En ese sentido, honorables magistrados, y al tenor también de lo presentado en el artículo 66 y 67 de nuestra Constitución Política de la República, que establece que el Estado debe garantizar y reconoce a los diversos grupos de ascendencia maya en nuestro país, y como también se coordina el Estado de Guatemala a proteger las tierras de comunidades indígenas o cualesquiera otra forma de tenencia comunal o colectiva, es que esta representación enfatiza en que efectivamente existe legitimidad activa por toda la normativa interna y la normativa internacional que en materia de derechos humanos sobre derechos de pueblos indígenas ha estado establecida y se ha reconocido en este país y se ha aceptado también por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Nos amparamos en esta normativa y traemos a colación también lo que para el efecto establece y muy bien lo resuelve en la sentencia de amparo de la honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, en lo concerniente a lo que para el efecto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha exhortado a los Estados partes, en la que en su recomendación general número 23 establece que deben reconocerse y protegerse los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos naturales. Asimismo, la Declaración de Naciones Unidas establece sobre pueblos indígenas establece en su artículo 26, numeral 1, que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Dicho artículo también establece en el numeral 2 que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. En el numeral 3 de dicho artículo también nos establece que los estados asegurarán el reconocimiento y la protección jurídica de esas tierras y territorios y recursos. A esa cuenta, señores magistrados,
Venimos hoy decimos que la legitimación activa hoy por la legislación interna y la legislación internacional en la materia está plenamente probada y no es objeto de discusión dentro de la presente acción constitucional de amparo. En ese sentido, queremos referirnos también al tema de la temporalidad y coincidimos y somos del criterio del honorable Sala de que efectivamente en este caso no puede alegarse extemporaneidad, toda vez que en el presente caso, por la naturaleza del amparo que redunda en el hecho de reconocimiento por parte del Estado de la tenencia, de la posesión de las tierras ancestrales de las comunidades que ahora exigen la tutela judicial efectiva por medio de este procedimiento constitucional, hay que hacer notar que el agravio para estas comunidades ha sido latente, se ha mantenido por mucho tiempo y que en ese sentido el tema de la temporalidad que la ley en la materia establece y que en el tema del derecho a la propiedad básicamente no existe, ya que la violación al derecho a la propiedad ha sido latente, no puede alegarse y esa está exenta de temporalidad toda vez de que los agravios se han mantenido. Hasta donde tenemos razón, por más de 30 años que ellos han estado gestionando el reconocimiento de sus tierras ancestrales ante el Estado de Guatemala. Es de recordar, señores magistrados, como ya se dijo, ellos ya habían iniciado ese trámite de reconocimiento ante el INTA, ellos insisten y han seguido a través de la institucionalidad pertinente ese reconocimiento y estamos aquí ante ustedes el día de hoy para solicitarles esa tutela, ese reconocimiento a las tierras ancestrales que históricamente han poseído las 8 comunidades y las más de 20 comunidades que todavía por alguna razón no han obtenido su reconocimiento, su personería jurídica como comunidades indígenas ancestrales quechís, pero que no pueden borrarse, están ahí, están en la Sierra de Santa Cruz, han cohabitado en su ecosistema con la naturaleza y se mantienen, se han mantenido y tienen como probarlo porque ahí tienen sus cementerios, sus escuelas y su forma tradicional de vida está en ese lugar. Se ha alegado también que no se ha agotado el tema de la definitividad dentro de la presente acción constitucional del amparo. Nosotros somos del criterio de que definitivamente el tema de efectividad no es un aspecto que deba discutirse dentro del presente caso. Traemos a colación que en fecha 24 de octubre del año 2011, ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia temática sobre situación de derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, el propio Estado de Guatemala, a través de sus delegados, reconoció que en este país no existe legislación idónea y adecuada para resolver los conflictos o evocación de los derechos ancestrales y de los derechos de las comunidades indígenas en este país, siendo este, como ya reconocido, un país en su mayoría de población indígena, de pueblos originarios. Abogado, el tiempo se le ha terminado, que puede formular su consulta. Muchas gracias, señor juez. En ese sentido, señor presidente de esta Corte, traemos a colación lo presentó en el artículo 70 de la Constitución Política de la República, que establece que debe crearse una ley específica, la cual por omisión del Estado no se ha hecho y por lo tanto hay una responsabilidad de responder a los derechos y a las peticiones formuladas por las 8 comunidades de la Sierra de Santa Cruz, amparistas dentro de la presente acción. En ese sentido, con los argumentos ya vertidos a esta honorable Corte, solicitamos se revoque la sentencia de amparo dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en el sentido de que otorga un amparo parcial y se conmine para que se otorgue un amparo total y pleno de los derechos por los argumentos ya vertidos. Muchas gracias. Corresponde intervenir a la entidad Tableros y Aglomerados Sociedad Anónima por medio del administrador único y representante legal Gildardo Agustín Pérez, quien actúa con el patrocinio del abogado Carlos René Paredes Arevas. Señor presidente y magistrados aquí presentes en esta sala, le delego la palabra
al licenciado Carlos René Paredes, quien va a exponer el tema. Honorable señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorable magistrado, buenos días. En nuestra calidad de terceros interesados como propietarios, terceros adquirentes de buena fe y quienes fuimos debidamente notificados dentro del presente proceso constitucional de amparo, presentamos a evaluar la audiencia que para la vista pública, la audiencia se nos otorgada. Básicamente, tablero del agregado en su calidad de tercero interesado considera que la sentencia recurrida vulnera la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo, puesto que consideramos que la Sala Tercera al emitir la sentencia del 20 de agosto debió evaluar los presupuestos procesales idóneos que debían establecer en primera instancia si el amparo planteado era la vía idónea para poderlo recurrir, sobre todo por el hecho de que consideramos que se abre un proceso paralelo tratando de resolver en la vía constitucional de amparo una situación que debiera discutirse dentro de la sede ordinaria, dado que existe plenamente y preestablecido las disposiciones procesales para poder discutir este tipo de circunstancias. En primera instancia, consideramos que se ha violado el principio procesal de temporalidad en el planteamiento de la presente acción de amparo, la legitimación activa de los agraviantes, y también consideramos que se han violado los principios constitucionales de supremacía constitucional, el principio de estricto derecho, el principio de presunción de legitimación de los actos administrativos, que en este caso son los actos emanados por el Registro General de la Propiedad, y sobre todo el principio constitucional de relatividad. Hacemos esta referencia porque, si bien es cierto, y como se ha evidenciado por las manifestaciones hechas acá por los amparistas y por los terceros interesados, dentro de los planteamientos fácticos hechos en el planteamiento de la acción de amparo, se desprende precisamente que la discusión data de una inscripción hecha en 1925, de la cual los amparistas tuvieron conocimiento en el año 1996. Esta circunstancia es evidentemente clara porque determina precisamente que se violan las disposiciones contenidas en el artículo 20 de la Ley de Amparo y Solución Personal y de Constitucional, que establece clara y taxativamente la temporalidad en el planteamiento de la acción. Para tablero de aglomerado como tercero interesado, es claro en señalar que aquí no se está discutiendo sobre la facultad o la capacidad que los amparistas tienen de poder acudir a la vía constitucional del amparo, una vez reconocido su derecho establecido en el artículo 20 del Código Municipal. Sin embargo, esa capacidad de poder acudir a la vía constitucional es como toda libertad de acción que tienen de poder excitar la actividad jurisdiccional, pero no necesariamente eso significa que ostente legitimación activa para plantear una acción de amparo. Dentro de la sentencia que hoy se apela, no se ha podido demostrar ni se ha probado que ellos tengan un agravio personal y directo, simple y sencillamente porque, si bien es cierto, alegan derechos ancestrales, estos derechos ancestrales no han sido debidamente probados. De conformidad con el artículo 456 del Código Civil, el dominio de los bienes en este país se circunscribe a dos: los terrenos propiedad estatal y los terrenos propiedad de particulares. Bajo esa circunstancia, dentro de la sentencia que nosotros también apelamos de forma total, no se estableció que exista un gravamen personal y directo. Adicionalmente, cabe señalar que en el planteamiento de la acción, los accionantes lo hacen a título personal, en primera instancia, y en representación de todas las comunidades a las cuales ellos aducen representar. Este tipo de circunstancia, este tipo de ambivalencia, hace que no se pueda establecer con diáfana claridad quién es el que recurre y quién es el que denuncia un agravio, insisto, personal y directo. Al hacer este tipo de referencias, entonces, es a criterio propio que esos presupuestos procesales debieron haber sido evaluados por la Sala Tercera de la Corte de Apelación y de Ramo Civil para determinar en primera instancia si esa acción de amparo era pertinente, y si no, la intención de los postulantes era dirimir una controversia que debería negociarse en las instancias de vía ordinaria. Adicional a estos presupuestos procesales a que yo hago referencia, consideramos de que no se
evidenciaron ni se violaron los principios constitucionales, en primera instancia la supremacía constitucional, por una razón muy clara y muy particular. Dentro de la sentencia que hoy apelamos, una base fundamental de la Sala Tercera del Ramo Civil al poder dictar la sentencia fundamenta la misma en el hecho que el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales reconoce precisamente el derecho de poder acceder a derechos ancestrales. Sin embargo, obvia desafortunadamente las disposiciones contenidas en el artículo 1 del decreto 9-96, que es el que precisamente aprueba como disposición legal interna el convenio 169. Si me permite lo honorable, el artículo 1 del decreto 9-96 es claro y enfático en señalar que hace referencia que al aprobar el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, establece con diáfana claridad que la aprobación se hace bajo el entendido que las disposiciones de la Constitución Política de la República prevalecen sobre dicho convenio. Y es enfática en señalar que la aprobación del convenio 169 no afectará derechos adquiridos ni tiene efectos retroactivos. Desafortunadamente, en la sentencia, la Sala Tercera le confiere efectos ex tunc al referido convenio, puesto que una vez señalada y fundamentada su sentencia en esta circunstancia, no tome en cuenta que las disposiciones ordinarias contenidas en el Código Civil claramente establecen que existen dos tipos de propiedad. Hago referencia además que se violó el principio de estricto derecho, puesto que el acto reclamado en prima fase por los postulantes es una supuesta y anómala operación registrada. Vista esta la operación como un hecho eminentemente administrativo que va a tener como resultado un acto administrativo per se, derivado del Registro General de la Propiedad, que es la inscripción registral en sí misma. Simple y sencillamente, a juicio propio, no solo no existe la legitimación activa de los postulantes, sino que se equivocaron en el señalamiento del acto jurídico reclamado que les es violado. Hago referencia a que se viola el principio de estricto derecho porque la Sala, al resolver, suspende las inscripciones registrales, cuando de la revisión del planteamiento del amparo, la reclamación del acto jurídico agraviado es la simple procedimiento de anotación que tiene como resultado la inscripción registral como tal. Y esta referencia la hago porque también se viola la legitimación de la presunción de los actos administrativos. Uno de los principios básicos del derecho administrativo, entre los 5 principios informadores del derecho administrativo, está la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Hasta el día de hoy, tanto la inscripción registral de 1925 como las diferentes inscripciones registrales, las transacciones dominicales, incluyendo las transacciones dominicales donde mi patrocinado como tercero interesado adquirió una parte de los bienes en cuestión, se ha demostrado y probado por la vía ordinaria que estos documentos a los cuales alegan la falsedad hayan sido vencidos y declarados como falsos. No existe sentencia firme en vía ordinaria que haya redarguido de nulidad los documentos que adolecen ser falsos, como tampoco existe sentencia firme que declare la falsedad de estos instrumentos. Y para terminar, dentro de la violación de los principios que nosotros consideramos ser otorgados, se viola el principio de relatividad, que debe ser un principio que informa el derecho constitucional en sí mismo. La sentencia que nosotros hemos apelado tiene sentido general. Hemos escuchado acá, incluso con uno de los terceros interesados, que hace referencia a que existe la necesidad de crear una legislación específica para cubrir precisamente esa debilidad que ocurre en relación a la reclamación de derechos ancestrales. Pero una sentencia de un amparo no puede tener aspectos generales que pretendan subsanar obligaciones que el Estado tiene de crear el andamiaje jurídico estructural que permita poder defender estos derechos ancestrales en desmedro de las disposiciones constitucionales, incluso contenidas en el artículo 39 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, para tableros del aglomerado como tercero interesado, considera que la sentencia de amparo emanada por la Sala Tercera de la Corte de Apelación del Ramo Civil y Mercantil con fecha 20 de agosto vulnera, como insisto, los principios informadores del derecho constitucional,
y en consecuencia la misma debe ser revocada en su totalidad. Muchas gracias, señor ministro. Corresponde intervenir al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos de Exhibición Personal a través de la agente fiscal abogada Hilda Toledo Partos. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía el presente expediente formado por la apelación de sentencia de primera instancia emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de fecha 20 de agosto de 2013, en esta oportunidad, con todo respeto, comparte el criterio sustentado por este tribunal de primera instancia, en virtud de la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Es claro establecer que ésta se sustenta en fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, en donde se ha reconocido al convenio 169 como debe interpretarse en esta clase de asuntos que nos ocupa, de comunidades indígenas y de derechos ancestrales. También la sentencia de primera instancia de amparo fija y sustenta su fallo también en una opinión consultiva emitida precisamente por la Corte de Constitucionalidad, contenida en la Gaceta 37, expediente número 199, resolución de fecha 18 de mayo de 1995, en donde se establece también y se reconocen los derechos contenidos en el convenio 169, ratificado por Guatemala, Costa Rica y Honduras desde 1989. Resulta importante señalar a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que, basándose el Tribunal de Amparo en esta opinión y en esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, establece en su parte considerativa que los hechos indicados vinculados a los medios de prueba aportados inducen a presumir que pueden haber concurrido falsedad en los actos que originan y son señalados como actos reclamados. Adicionalmente, el Tribunal de Amparo señala que también se determina que, no obstante, en la finca 151, folio 151, libro 77 de Izabal, constata la anotación preventiva que el registro de propiedad había realizado el 11 de abril del año 2008, que se realizaron pese a esta anotación preventiva, desmembraciones que produjeron las subsiguientes anotaciones sobre esta finca. En su momento procesal oportuno, la Fiscalía opinó que la protección constitucional de amparo debía de otorgarse, pero de manera parcial, en virtud de que sustenta su opinión en los fallos precisamente emitidos por la Corte de Constitucionalidad, en donde se ha referido en forma reiterada en cuanto a los amparos interpuestos contra el registro de la propiedad, que existen dos modalidades en cuanto al conocimiento de las sentencias cuando es autoridad recurrida y el registro de la propiedad. Una plena o total, cuando no existe duda de que los documentos por los que se origina la anotación que se señala como acto reclamado, existe una falsedad evidente que contraviene el artículo 39 de la Constitución, y una temporal o parcial cuando exista duda, como ocurre en el presente caso, de que las anotaciones con respecto a los actos que se señalan podrían ser dilucidados a través de un juicio ordinario, por lo cual en esta segunda oportunidad fija un tiempo prudencial, tal y como lo señaló en el presente caso la sentencia de primera instancia de 2 años, para que los interponentes, bajo el principio de contradictorio y contenido de las leyes ordinarias, diluciden su situación a través de un juicio ordinario. A criterio de la Fiscalía, debe tomarse en cuenta, señores magistrados, al emitirse la sentencia ya de segundo grado, la cual, con todo respeto, se solicita sea confirmada y se deniegue y se declare sin lugar, el recurso de apelación, tomar en cuenta lo establecido en el convenio 169, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que este convenio es un instrumento internacional de derechos humanos específico que es más relevante para los derechos indígenas
por lo que es directamente pertinente para la interpretación del alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, sus miembros en particular, bajo la Declaración Americana. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros se extienden sobre la superficie terrestre y sobre todo los recursos naturales que están sobre dicha superficie y del subsuelo. Debemos tomar en cuenta al momento de resolver también lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. Adicionalmente, también debemos de tomar en cuenta en este caso tan especial lo contenido en el artículo 58 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se reconoce el derecho de las personas y las comunidades de identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres, y adicionalmente lo establecido en el artículo 66 siempre de la Constitución Política, que habla sobre la protección de grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que se figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce y respeta y promueve sus formas de vida, costumbres y tradiciones. En esta sala de vista se ha hablado sobre que no existe la legitimación pasiva por parte de los interponentes, la legitimación activa por parte de los interponentes del presente amparo. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en fallos en donde se ha establecido con fundamento precisamente en los artículos 58 y 66 de la Constitución, que les corresponde y les asiste el derecho a este grupo tan especial de la población en Guatemala promover este tipo de acciones como lo es el presente amparo. También se ha hablado de que el plazo en el cual interponen el amparo ha prescrito. Sin embargo, debemos tomar en cuenta el artículo 1 del decreto 36-90 del Congreso de la República, que adiciona el artículo 20, que dice: el plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. En el presente caso, señores magistrados, con base a lo anteriormente manifestado por la Fiscalía, en esta oportunidad se solicita que se confirme el fallo emitido en primera instancia, en donde se otorga parcialmente la protección constitucional por el plazo de 2 años, tomando precisamente lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, en donde se reconoce la aplicación del convenio 169. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la audiencia de vista.